Estamos aquí en la sede de la bancaria junto a Claudio Girardi, secretario general de la bancaria Santa Fe, secretario general de la CGT Regional Santa Fe, para charlar sobre un tema que es central en la actual coyuntura argentina, en la historia argentina, ¿no? Porque el Banco Nación ha sido y es una mina de oro para los argentinos, una fuente de riqueza, un dinamizador constante, una herramienta de dinamización de la economía nacional que ha permitido que grandes industrias, que pymes, que pequeños emprendedores, que todo el sector agropecuario del cual la Argentina afortunadamente disfruta, pueda desarrollarse en el tiempo. Y hoy tenemos un gobierno que está poniendo en riesgo esta riqueza nacional. Por eso estamos aquí en la bancaria junto a Claudio Girardi para reflexionar sobre estos temas que son centrales. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Preocupado, pero bien. Bueno, vamos a tratar de definir el momento político, ¿no? para caracterizar el problema del Banco Nación. Me parece que eso es algo central, ¿no? El gobierno Milei, ¿qué es? El gobierno de Milei es lo que él dice que vino a destruir el Estado. Destruir el Estado, si nos plantamos en el tema Banco Nación, es intentar, le cierra a su discurso porque destruye el Estado destruyendo el Banco Nación y además se hace de plata porque un banco que puede estar valiendo arriba de 30.000 millones de dólares. Ahora vamos para atrás. Desde que asumió está destruyendo el Estado. Pero hay cuestiones que son más importantes que otras. No es porque no sean importantes algunas, sino que hay unas que son superiores. Y el Banco Nación no son las 658 sucursales, los 17.000 trabajadores, los edificios. Es la Carta Orgánica desde 1891 de Carlos Pellegrini en adelante. Es cómo se crea un banco para fomentar, en aquel momento sobre todo al sector agropecuario, ganadero, y hoy a la industria. Entonces, y después a los ciudadanos, y después paga una jubilación en un pueblo donde no hay otro banco. Entonces, y además acomoda las tasas entre los privados, porque 1 de cada 5 pesos está depositado en el Banco Nación, 1 de cada 5 pesos, es decir, el 20%, el 17 y el 20% se presta en el Banco Nación. Es una estructura sumamente importante y que además nivela y hace un equilibrio en el sistema financiero. Porque si lo dejamos solo en las manos privadas, esto serían tasas más altas, comisiones más altas, etc. Pero además, aquel gobierno que desde 1891 en adelante haya querido hacer crecer al país, contó con el Banco Nación. A ver, los ferrocarriles contaron con préstamos grandes del Banco Nación para reconstruirse. YPF, principio del siglo pasado, contó con créditos del Banco Nación. El Chocón para construirse contó con créditos del Banco Nación para construirse. Entonces digo, las pymes argentinas, pero por sobre todo el sector agropecuario. Y ahí me quiero detener. Porque uno plantea o tiene un punto de vista que dice, la minería en Argentina grande es toda internacional. El petróleo, gran parte lo manejan grupos internacionales. La pesca de alta mar, la mayoría son empresas multinacionales. Las vías navegables se las están quedando grupos internacionales. El manejo energético hay muchos grupos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que no tienen los grupos internacionales hasta ahora? El control del agua dulce y las tierras productivas. Y en el mundo hay 4 pampas húmedas. Una está en Estados Unidos, la otra está en el continente de África, la otra está en Ucrania, donde se está debatiendo con una guerra, no solo la pampa húmeda, sino muchos minerales parecidos que tenemos en la Argentina, y la otra es Argentina. Y acá no tenemos una guerra de balas, si tenemos una cuestión de un manejo económico desacertado que nos pone en riesgo de perderla, porque cuando haya 2 sequías seguidas, cualquier productor agropecuario, ganadero, lechero, cualquier productor asociado a eso, al que siembra, al que cosecha, al que hace la fumigación, va al Banco Nación y saca un crédito a una tasa subsidiada y con plazos que le permiten poder pagarlo tranquilamente, y en algunos casos hasta meses de gracia hasta que se recupere. Es decir, lo sacamos en el mes de febrero, pero a lo mejor hasta junio no empezamos a pagar, así nos recuperamos y esperamos la cosecha.
Cuando uno va a un banco privado es un negocio. Con la ley de identidad financiera de Martínez II, en la dictadura, en la sangrienta dictadura cívico-militar, en el 77 se cambia la ley de identidad financiera. Y los bancos no son un servicio, son un negocio. Entonces los bancos privados van a ser un negocio. Entonces, ¿qué es lo que ponemos en riesgo con la privatización del Banco Nación? La posibilidad de fondeo. La posibilidad de que los sectores agropecuarios puedan seguir refinanciándose o crecer, porque los fierros que tenemos, la tecnología que tenemos y el campo en manos de la mayoría de argentinos es porque hubo decisión política y que atravesó muchos gobiernos en favor de eso, algunos más, otros menos, pero todos apostaron eso desde 1891 hasta la discusión que nos estamos dando hoy. Hubo un intervalo que fue para el 94 cuando Menem y Cavallo intentaron privatizar el banco. Y la situación ahí del sector agropecuario era peor, el campo venía mal, había 14 millones de hectáreas hipotecadas con riesgo de perderse. Entonces, si privatizaban el banco en ese momento... Privatizaban las tierras. Era el mejor negocio era quedarse con las tierras. Sí. Se superó esa etapa y llegamos al hoy. Entonces digo, ¿qué hay que decir a la gente? A veces la gente dice, no hay que hablar de política. El Banco Nación es 100% política. No es 99, es 100% decisiones políticas, porque es el Estado Nacional. Destruir el Nación es quitar las políticas de fomento y de cuidado del capital de los argentinos y de lo que nos puede ser una nación, una patria grande. Además, algo que no sucede en el mundo, claro. ¿Qué país mínimamente desarrollado va a entregar el fomento financiero de las actividades productivas, ¿no? Pensemos en Estados Unidos, en cualquier país europeo. Ningún país va a regalar una herramienta estratégica de esa característica. Yo creo que llegamos a que la gente lo elija a Milei por muchos errores, claro. No porque cayó del cielo. Claro. Entonces eso es una crítica a la política en general, porque una cosa es lo que hace Milei y otra cosa es la voltereta que hacen algunos legisladores. Digo, la semana pasada el tema podría verse payasesco, pero a veces uno piensa que hasta podría ser delictivo. Un legislador que presenta un proyecto de investigar una comisión lo que hizo Milei y después, al momento de votar, vota en contra de su proyecto. Y puede ser risueño, pero atrás puede haber un sobre. Sí. O compromisos, o lo tienen agarrado en algún lugar. Entonces digo, esta nación con esta dirigencia política, una parte, no toda, sin lugar, hay muchos dirigentes de mucha envergadura, mucho peso, mucho sentido común y de credibilidad sobre la gente. Pero hay un sector que debería cambiar. Y me parece que, hablando de hoy, es cómo frenamos esto. Hoy lo hizo el juez Ramos Padilla continuando una resolución del año pasado, diciendo no puede ser sociedad anónima, porque para que la gente entienda, una empresa del Estado no se puede privatizar en forma directa. Tiene que ir un paso intermedio de ser sociedad anónima para después vender las acciones de esa empresa. Lo que hicieron ahora es hacerlo sociedad anónima por decreto para luego vender las acciones. Y ya hubo una ley el año pasado, cuando se trató la ley de bases 2, que lo sacó el Banco Nación a otras empresas. O sea, está prohibido por ley privatizarlo. Sí. Solamente, ¿qué le dice Ramos Padilla? Solamente una ley que decida privatizarlo lo puede llegar a hacer. Por lo tanto, sigue siendo, emplazó en 5 días al Banco Nación y al Estado Nacional para que no cambien nada, que retrotraigan el decreto. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Es difícil creer en un gobierno de Milei en que sea legal, porque tras cartón, o paso seguido, o a las pocas horas, como querramos decirlo, mete un decreto para meter 2 jueces de la Corte Suprema, en vez de pasar por el Congreso, lo mete por decreto. Entonces digo, es muy difícil creerle a un gobierno de esta característica. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Que esto hay que empezar a profundizarlo, empezar a ver y comprometerse como argentino en estas cuestiones. Nosotros, sin lugar a duda, como gremio, en el Banco Nación, defendemos al banco, a la fuente de empleo, a los derechos laborales, etc. Pero somos argentinos. Entonces, estamos obligados a contarle a la gente qué pasa si el Banco Nación se llegara a vender y no está en manos del Estado. Pero creo que como argentinos tenemos que ir un poquito más. Hay que tomar un mayor compromiso y creo que hay que, una tarea para el peronismo y para los sectores más desarrollistas, más progresistas, empezar a armar un nuevo frente electoral que sea capaz de llegar a las elecciones presidenciales dentro de 3 años,
2 años y medio estar preparado con una buena alternativa electoral y darle una oportunidad a este país de ser una nación grande, de ser una patria importante, de seguir construyendo el Mercosur, no intentar reventarlo como está haciendo Milei. Es decir, tenemos prohibido hacer tratado de libre comercio, porque firmamos el pacto Mercosur. Y Milei se siente con el gobierno de Estados Unidos para hacer un libre comercio, significa que primero tiene que romper el Mercosur. Ahora, Claudio, a propósito de lo que mencionás, el ejemplo de lo que está sucediendo con México es muy patente, ¿no? Porque un tratado de libre comercio desde 1994, el NAFTA, que rige para Canadá, Estados Unidos y México, y Estados Unidos no cumple su palabra, no es confiable para nosotros, para los sudamericanos, para los hispanoamericanos, porque fijémonos lo que le está pasando a México. El 80% de su industria va hacia Estados Unidos y ahora Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, dice no, ese acuerdo comercial del 94 es totalmente negativo para Estados Unidos. Vamos a cambiar las reglas de juego y de un día para otro el 80% de las exportaciones industriales de México están en riesgo de desaparecer. Están en riesgo de desaparecer toda la exportación Nos también. pasaría lo mismo nosotros si rompemos el Mercosur, porque la mayoría de nuestras exportaciones van Por eso lo al traigo a Mercosur. colación, Claudio. Entonces digo, lo que está haciendo Milei es una destrucción del país. Yo por eso dije desde el principio, cuando él dijo, vengo a destruir el Estado, digo, deberían los fiscales y los jueces federales llamarlo a que dé explicaciones, porque destruir el Estado es un delito. Que vos cambiés la visión económica, que vos cambiés, bueno, para eso están las democracias. Que corrijan lo que está mal. Que corrijan. Ahora, destruir el Estado significa que podemos llegar a situaciones muy complejas. Digo, en un mundo cambiante, donde el presidente de Estados Unidos le dice al presidente de Ucrania que si no la ve a tiempo se queda sin nación. Palabras más, palabras menos, corregime vos en los términos. Les dijo al presidente de Ucrania, después que se sentó con Putin, a acordar que si no cambia a tiempo se queda sin nación. Le dijo a Canadá que deberían ser un estado de Estados Unidos. Le dijo a los panameños que se querían quedar de nuevo con el canal. A Dinamarca que se quiere quedar con Groenlandia. A Dinamarca que se quiere quedar con Groenlandia. Entonces digo, ese debate del nuevo mundo que se viene posguerra, porque una guerra que tuvimos lejos no significa que no sea importante. Estamos hablando que la guerra que pasó es la derrota de la OTAN contra Rusia. Cuando a Rusia todos lo daban muerto, después de hace 25 o 30 años, alguna caída, la destrucción del gran Estado socialista soviético, lo daban por muerto. Lo provocaron y Rusia les ganó una guerra. A la OTAN se la agarró, no a Ucrania, a la OTAN, con más de 1 millón de muertos, que es lo que poco se dice. Hoy, con una Rusia triunfante y con un Putin que va a tratar de acordar, porque lo dijo, perdón, con un presidente de Estados Unidos que va a tratar de acordar y cobrarle lo que le dieron para la guerra, el mundo empezó a cambiar. Y me parece que a Europa también le van a tocar consecuencias. Entonces nosotros que somos un país chico, de Sudamérica, si no estamos con todas las antenas paradas, si no nos avivamos a tiempo, corremos riesgo de perder la nación. Nos están vendiendo la patria y lo está haciendo a una velocidad, o intenta hacerlo a una velocidad, que la gente ni siquiera lo está viendo. Ahora, Claudio, fíjate, ya que traes a colación el ejemplo de Ucrania, ¿no? El gobierno de Zelensky, un gobierno títere de Biden, ¿no? De los demócratas en su momento, que lo llevaron a la guerra, lo endulzaron, por así decirlo, en criollo, y bueno, 350.000 millones de dólares le debe Ucrania a Estados Unidos. Solo Estados Unidos. Solo Estados Unidos. El gobierno de Milei, en su primer año de gestión, endeudó a Argentina en 93.000 millones de dólares. Esto hay que decirlo porque este veranito para ciertos sectores sociales, este veranito económico para una porción minoritaria de la sociedad y esta supuesta baja de la inflación con un dólar reprimido, planchado, nos va a costar el sangre, sudor y lágrimas para las futuras generaciones, porque 93.000 millones de dólares es casi un cuarto de la deuda que ya tenía Argentina, ¿no? Le agrego a lo que vos decís.
Hizo una gran devaluación donde dejó mucha gente en la pobreza. No la aprovechó. Planchó el dólar. Hizo un blanqueo. Los pocos dólares que quedaron en el Estado Nacional ya se los gastó. Se gastó todas las reservas que había y tenemos reservas negativas. Estamos en el piso de 26.000 millones de dólares. Se llevaron el oro de la Argentina sin explicaciones. Se calcula más de 1.000 millones de dólares. Solamente trajeron 1.000 millones de dólares de un crédito puente de varios bancos para tapar un agujero puntual. Se vienen, sobre todo la deuda que sacó Macri y Alberto Fernández la consolidó con una ley, porque vamos a ser totalmente sinceros. Claro. Es decir, la sacó Macri y la consolidó por ley Alberto Fernández. Se vienen vencimientos de capital e interés importante de este año para varios años más. Entonces digo, en esta desesperación y que el Fondo Monetario no da plata, el Banco Nación es apetecible porque son dólares frescos y a eso apunta. Nosotros vamos a estar siempre defendiendo el Banco Nación, siempre defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, la fuente de empleo y los puestos de trabajo, porque están en un juego muy perverso que le puede costar muy caro a la Argentina. ¿Cuánto trabajo que hay que hacer para concientizar a nuestra comunidad? Por supuesto, asumiendo estas cuestiones que son propias del realismo político, porque Milei no nació de un repollo, pero sí tenemos que ser conscientes que más allá de los errores de los dirigentes y de ciertos sectores, sí como pueblo, como nación, tenemos que tener una conciencia cada vez más clara de lo que ha sido nuestra historia y del rumbo que tenemos que llevar en este presente y en el futuro, claro, porque si no es imposible. Estamos obligados a construir un proyecto político que derive en una fórmula presidencial con un proyecto, primero un proyecto y después buscar la fórmula presidencial y empezar a trabajar lo antes posible, y tiene que ser para la legislativa que viene. Porque Milei solamente renueva 2 legisladores. Era él y la vicepresidenta, que renunciaron y tienen su reemplazo. Entonces, si llega a sacar un 20 o un 30%, va a sentar en sus bancas pensamiento igual que el de él, y eso es muy problemático. Entonces digo, tenemos que trabajar mucho para que esta legislativa tenga el peor resultado posible Milei, para que no llegue a hacer estos cambios que pretende, que arruinan a la nación. Gracias. No, gracias a vos, y hay que hacerlo en los marcos democráticos. Sin dudas. Seguimos. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.